buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Qué gusto poder estar aquí en este webinar que hicimos especialmente para ustedes. Me complace mucho poder estar aquí, poderlos saludar aquí en nuestra plataforma de Zoom, que es donde principalmente estamos. Si bien estamos retransmitiendo algunas de nuestras páginas, pues bueno, en esta ocasión la principal transmisión que tenemos, estamos aquí en Zoom. Y bueno, ya veo que afortunadamente Ricardo Alfaro Paniagua se animó, es uno de los que sí se animó a decirme de dónde nos está viendo y veo que es desde Costa Rica. Ojalá y los demás se puedan animar para poder saber desde dónde nos están viendo. Bueno, pues sí, si me veo un poquito oscuro, no es que me haya dado el sol, es que se nos fue la luz. Bueno, que la verdad es que no la apagué, se me olvidó. No, no es cierto. No, se nos fue la luz, está lloviendo muy fuerte por acá, pero bueno, eso no nos detuvo para que pudiéramos iniciar la transmisión. Por eso empezamos un poquito más tarde, porque llegué a su casa y dije, todo oscuro, qué raro, no hay, no hay luz. Entonces ahorita con un teléfono y con el otro jalando el internet, pues aquí estamos. Pero bien, todos afortunadamente muy bien. Y bueno, ya veo que los demás se están animando, qué bueno, me da mucho gusto. Veo que está conectado también Andrés Ricardo desde Guatemala, Catherine Álvarez desde Costa Rica, Flor Cubilo también desde Costa Rica, Pamela Castro desde Costa Rica, Clara de Honduras, Pamela de Costa Rica, Mabel desde, híjole, ya me pusieron a ver, esa si no me equivoco, Mabel González es Costa Rica, ¿no? Porque me puso la bandera, me puso a estudiar un poquito, muy bien. Veo a Yasari Castillo desde Honduras, pues bueno, creo que está arrasando a Costa Rica, ahora sí. Dijo, esta es mi noche, este es mi evento y qué bueno, me da mucho gusto verlos también por acá. Y bueno, pasando también a Facebook, veo que está Yanni Ayala desde Venezuela, em, Abelardo también desde Honduras, la doctora Ivonne Ramírez desde la Ciudad de México, y también está Rod MBZ desde Tijuana, la doctora Pau Bet, que le mando un fuerte abrazo hasta San Pedro Sula. Emilio Torre, que está, ya perdí, Emilio Torre, que está en Cancún, Quintana Roo, envidiable, todos quisiéramos estar ahí. Comercializadora Cambet, qué bueno que que nos ve desde Oaxaca. Chapolín Lizárraga desde Tijuana. Santos Arturo desde Honduras. Ricardo Barrios desde Coacalco. Amanda Bayanet desde Honduras, Melissa Marisol desde El Salvador, Alma Vázquez desde Cuautitlán, Estado de México. Y bueno, pues se van sumando más, qué gusto. Y pues bueno, la realidad es que para hacer este evento fue muy especial para nosotros porque vamos a hablar hoy acerca de un tema por demás importante y es acerca de la ciclosporina, ¿no? A veces podemos llegar a tener algunas dudas si cómo usarlo, si lo debemos de usar, cómo lo debemos de usar, es seguro, qué tan útil es. Bueno, pues hoy vamos a aprovechar esta sesión porque para esto trajimos a un experto en la materia. A mí cuando me platicaron pues mira, nos gustaría poder saber un poco más sobre el uso de ciclosporina, pues dije, necesito un experto que realmente nos pueda orientar en estos casos. Y para esto, pues bueno, me di a la tarea de poder buscar a uno de los mejores expertos que tuviera su agenda un poco libre, porque luego de repente, pues está muy ocupado, porque realmente la mayor parte de sus casos que llega a tener día a día, pues más bien, no es la mayoría, es todos los días ve temas de dermatología a montón. Entonces, pues qué mejor que poder invitar, por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Adrián Alcántara, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido seas. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí está lloviendo durísimo. Bueno, estaba Ya lloviendo también te, durísimo. ya también te veo tu cara de preocupado, pero mira, lo único que puede llegar a pasar es que como yo, con una lamparita, porque mira, si no, ¿ves? Ahí ya no me veo, ahora me veo. Lo que me preocupa es la Este, computadora porque esa es la que Sí, ¿verdad? Ya da sé, la yo luz. estoy igual. Oye, sí es cierto, yo estoy igual. Hasta ahorita estoy reaccionando la computadora. Bueno, a ver qué voy a hacer. Pero bueno, listo. Muy bien, pues no nos vamos a atrasar muchísimo para evitar alguna situación. Vamos a iniciar. Doctores que se encuentran aquí en Zoom, por favor, tenemos la parte de preguntas y respuestas. Tenemos una parte que se llama chat y tenemos otra parte
que está como preguntas y respuestas. Por favor, hagamos las preguntas aquí en preguntas y respuestas. Aprovechemos a que tenemos ahorita el especialista para poder, pues, aprovechar toda esta parte de aquí, ¿no? Y también, por favor, los que se encuentran en Facebook, será muy importante que, pues, puedan ir realizando sus preguntas a través de la plataforma para que las podamos ir solventando. Mientras tanto, pues bueno, vamos a iniciar, doctor. Si me ayudas, por favor, compartiendo tu pantalla para iniciar con esta sesión el día de hoy, por favor. Gracias. Ya estás. Mm. En eso estoy, ¿eh? Ok. Bueno, mientras el doctor nos ayuda a compartir su pantalla, doctores, recuerden, por favor, yo siempre les he pedido, ayúdenme compartiendo este evento, como etiquetando, como a través de los diferentes grupos de Facebook, por favor, y también, por supuesto, en sus grupos de WhatsApp, lo pueden ir haciendo para que, pues, podamos tener una muy buena audiencia y aprovechemos esta charla del día de hoy. No me despido, nos vemos al final. Gracias. Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Pues, ay, buenas noches a todos, qué bueno que están por acá. Como siempre, pues un gusto estar ahí con ustedes. Eh, Muchos saludos a todos los que están conectados desde pues, gran parte de México y Latinoamérica. Saludos a los de Costa Rica, hace poquito estuve bueno, hace el año pasado estuve por allá. Muy bonito el lugar, por cierto. Mucho tráfico también, igual que acá en Ciudad de México. Pero, pues bueno, vamos a empezar un poquito con esto. La plática del día de hoy es sobre ciclosporina. La realidad, bueno, el título como tal, pues es ciclosporina en la práctica diaria, más fácil, segura, útil de lo que parece. Vamos a hablar un poquito sobre la mayoría de usos que podemos tratar con la ciclosporina. La realidad es que ningún medicamento ni ninguna enfermedad es fácil. Ningún medicamento es 100% seguro y eso creo que todos lo sabemos entender. Pero pues para hacer lo más seguro posible, pues hay que conocer perfectamente bien los alcances de cada medicamento y de las enfermedades como tal. Intenté hacer la plática un poquito como lo más práctico posible que se pudo para que se entienda pues bastante, ¿vale? Pues ya me presentaron, soy el médico Adrián Alcántara Betancourt, tengo ya varios años ahí haciendo únicamente dermatología, estoy en Ciudad de México principalmente y pues trabajo en varios hospitales, principalmente en el Hospital Veterinario Delta y en VetSmart, donde más me pueden llegar a encontrar, y en algunos otros hospitales por ahí también de la ciudad, ¿vale? Entonces, pues empezamos con lo primerito. Lo primero es, sabemos que la ciclosporina es un fármaco que es un fármaco inmunosupresor, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que sea o qué significa inmunosupresión como tal? La inmunosupresión es una, como su nombre lo dice, es una supresión global de la actividad del sistema inmunológico, especialmente activación, proliferación y función de células linfocitos T y B y de cualquier otro tipo de célula efectora, ¿va? Hay, digamos que dos tipos distintos que podemos modificar el sistema inmunológico. Hay fármacos inmunosupresores y hay fármacos inmunomoduladores. La realidad aquí es que no hay una forma de medir el grado de inmunosupresión o el grado de inmunomodulación que estamos realizando. Un ejemplo que les pongo como de manera sencilla es que lo que hace la inmunosupresión es que queremos bajar el volumen del 0 al 100, entonces vamos a bajar todo el volumen y eso es como tal inmunosuprimir. Lo que sería inmunomodulación es ir bajando rayita por rayita por rayita por rayita, donde solamente bajo una sola rayita, ¿vale? Entonces, esa es un poquito como una forma de diferenciarlo, pero la realidad es que no hay un grado específico que podamos saber o medir como tal si estamos inmunosuprimiendo o estamos inmunomodulando, pero pues hay distintos fármacos asociados a a esta parte. Entonces, aquí la realidad es, depende
qué respuesta inmunológica necesite, es el tipo de fármaco que vamos a utilizar, ya sea un fármaco inmunosupresor o un fármaco inmunomodulador. Entonces, hay muchos artículos que nos hablan justamente sobre la parte de la inmunosupresión y la diferencia de la inmunosupresión y la inmunomodulación. Hay algunos por ahí principios específicos en cuanto a los fármacos y la clasificación de fármacos entre una y otra. Y pues en general, siempre que utilizamos algún tipo de estos fármacos, nuestro objetivo va a ser intervenir selectivamente en alguna respuesta inmune sin comprometer la inmunidad general frente a algún otro tipo de infección. Entonces, a grandes rasgos tenemos dos tipos de fármacos aquí, que son inmunosupresores de primera generación o los inmunosupresores clásicos y la inmunomodulación moderna. Hay distintos grados de distintos tipos de inmunosupresión de primera generación y distintos tipos de inmunomodulación moderna como tal. De manera general, inmunosupresores pueden ser interferencia con citocinas proinflamatorias, por ejemplo, los glucocorticoides principalmente entran ahí, interferencia con el ciclo celular y proliferación, como tipo azatriopina, bloqueo de señales de crecimiento, inhibición de la activación de células T o depresión celular o bloque de superficie celular. Específicamente la ciclosporina ya es un fármaco que ya tiene algunos años. Literalmente se descubrió en los 70 por ahí y fue aprobada por la FDA en los años 80. Entonces, en medicina humana ya tiene muchísimo tiempo que se está utilizando y en medicina veterinaria en los años 2000 más o menos, 2003, 2005, una cosa así, ya estaba aprobada también en perros. Entonces, ya tenemos algunos años conociendo el fármaco. Hay muchísima investigación acerca del fármaco. Entonces podemos hablar realmente bastante sobre él. ¿Va? Entonces, de inmunomodulación moderna no vamos a hablar mucho. Principalmente pues son todos los anticuerpos monoclonales o policlonales. En medicina veterinaria tenemos muy poco todavía de esa tecnología. En medicina humana pues hay un poquito más de medicación hacia esta parte, ¿vale? No quiere decir que uno sea mejor, otro sea peor, por ser uno más antiguo y otro más viejo, uno más antiguo, uno más nuevo, perdón. Simplemente es que dependiendo de la enfermedad que estemos tratando y lo que queramos con el paciente, es si requerimos un fármaco o requerimos un fármaco inmunosupresor o requerimos un fármaco inmunomodulador. A pesar de ser fármacos ya con años de uso, se siguen usando y siguen siendo de algunos la primera línea en varios tipos de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son digamos, como principios básicos del uso de inmunosupresores? Entonces, realmente hay algunos principios básicos. Este paper es de medicina humana, pero nos habla ahí bastante sobre esta parte. De manera general, lo que dijimos, la inmunosupresión no se puede medir. Entonces no podemos definir qué tanto estamos inmunosuprimiendo a nuestro paciente. Por eso es que tomamos como estos principios que vamos a platicar. Uno es un fármaco, un solo fármaco como monoterapia a dosis moderada o a dosis alta con un corto plazo de tiempo que le vamos a estar dando, podemos definirlo como una medicación segura. En este caso, puede ser monoterapia con esteroide, con ciclosporina, con micofenolato, en el cual no va a haber gran riesgo siempre y cuando sea una dosis baja, una dosis moderada o una dosis alta, pero a corto plazo. Entonces, bajo estas condiciones, el riesgo de inmunosupresión va a ser bajo, ¿vale? Inmunosupresión excesiva. Dos fármacos a dosis baja o moderada también pueden ser seguros, ¿vale? Si uno de los dos está a dosis alta, hay un riesgo de sobreinmunosupresión. Entonces, muchas veces si utilizamos combinación de fármacos, sobre todo porque hay unos que tardan un poquito más en hacer efecto, dependiendo de la enfermedad dependiendo de la respuesta, requerimos más de una sola medicación. Entonces, principalmente usamos dosis bajas, seguimos estando en un rango, digamos, seguro de inmunosupresión. Número 3. Si utilizamos tres fármacos, siempre va a haber riesgo de sobreinmunosupresión.
sin importar la dosis, sin importar que estemos a dosis muy bajitas de los tres fármacos, ya usar tres fármacos sí tenemos un riesgo relevante, un riesgo acumulativo y el efecto combinado de los tres fármacos, aunque sea dosis bajas, puede suprimir demasiado el sistema inmune. La número 4, un cierto grado de inmunosupresión puede lograrse con diferentes combinaciones. No hay recetas de cocina para los pacientes. Eh, la dosis puede ajustarse dependiendo del fármaco y de la enfermedad que vamos a estar utilizando. Un ejemplo, podemos utilizar dosis altas de esteroide, combinar con dosis bajas de ciclosporina y personalizar tratamientos para poder reducir efectos negativos. Entonces, si no alcanzamos el grado que nos interesa de resolución con un fármaco, podemos utilizar combinaciones. Número 5 es los inmunosupresores convencionales, platicamos hace rato, tienen efecto a corto plazo. Usualmente son efectos de días o de semanas. Esto nos interesa porque son fármacos que actúan rápidamente, son útiles para controlar brotes agudos o ajustar tratamiento y su efecto desaparecerá rápido al suspenderse. Entonces, cualquier efecto negativo o algo mal que estemos viendo, podemos revertirlo rápidamente al retirar la farmacoterapia. Y el número 6, los fármacos biológicos, que son los inmunomoduladores más actuales, usualmente son fármacos biológicos, que son anticuerpos policlonales o monoclonales, que tienen efectos a largo plazo, que pueden ser meses o años. De manera general, pudiera ser que sea más sencillo la aplicación, porque requerimos una aplicación menos constante, pero el efecto prolongado, aunque se administre una sola vez o por poco tiempo, siempre va a requerir precaución, ya que pueden suprimir más de lo que esperamos y por el tiempo prolongado pues aumentar riesgos de efectos negativos, ya sea infecciones o neoplasias o dependiendo del fármaco que estemos utilizando. Hay que recordar, la respuesta de cualquier fármaco es variable. No siempre van a actuar de la misma manera. No todos los pacientes tienen el mismo grado de absorción del fármaco, el mismo grado de metabolismo del fármaco y hay factores externos que inclusive, por ejemplo, la localización geográfica tiene también mucho que ver. Pueden incluso ver que ciertos reportes de cierta medicación tiene un grado distinto de efectividad. Si es un reporte hecho, no sé, en alguna parte de Estados Unidos, en alguna parte de México, de Sudamérica, así es hecho en alguna parte de Europa o de Australia. Usualmente también esa parte de la locación geográfica tiene mucho que ver en la respuesta del fármaco. Entonces, siempre la respuesta es individualizada por cada paciente. Entonces, no tengan la idea de que el fármaco siempre va a funcionar, en todos los pacientes va a funcionar, porque no hay ningún fármaco real que siempre funcione en todos los casos. Entonces, antes de hacer uso de cualquier tipo de inmunosupresor, hay que tener un abordaje previo a por qué demonios voy a usar un inmunosupresor. Entonces, tengo que saber realmente qué es lo que estoy tratando. Entonces, requiero sí o sí historia y examen físico, diagnósticos diferenciales, pruebas de diagnóstico, enfermedad específica, nombre específico de la enfermedad que estoy tratando y elección de tratamiento. Hay que recordar, los inmunosupresores son fármacos que hay que tener cierto conocimiento para poderlos usar. Usarlos sin conocimiento del fármaco, sin conocimiento de la enfermedad, realmente es poco ético porque podemos poner en riesgo la salud de nuestro paciente con fármacos que probablemente ni siquiera requieran y que inclusive si estamos tratando una enfermedad que no va con un inmunosupresor, podemos empeorar la enfermedad. Entonces, el diagnóstico es lo principal de nuestros pacientes. Lamentablemente, pues no voy a entrar tanto en esta parte del diagnóstico, porque evidentemente hablar de todas las enfermedades, pues tardaríamos solamente un webinar en cada enfermedad. Entonces vamos como a tomarlo lo más sencillo posible y lo más superficial posible, pero para que veamos como ciertas enfermedades que lo podemos llegar a usar. Entonces, lo principal es que estoy tratando. Lo principal es establecer un diagnóstico. Siempre el diagnóstico, ya sea clínico, porque hay enfermedades que pueden ser con diagnóstico clínico, como enfermedades alérgicas,
citológico, histopatológico o cultivos. Siempre, les iba a decir como exageren el diagnóstico, no tanto exagerar, pero sean súper objetivos en establecer un diagnóstico lo más preciso posible. Y justamente se los menciono porque aquí, este caso no es mío, lo vi en una plática de la doctora Valerie Fadok y me gustó mucho porque cuando estuve fuera de México pude ver un caso similar donde también se les complicó establecer un diagnóstico que muchas veces lo vemos como muy sencillo, que es este pacientito. Entonces, si vemos, es un pacientito que ya era adulto, tenía como, bueno, de edad mediana, como 5 o 6 años, una cosa así. Vemos que está alopésico generalizado, se ve como alopésico simétrico y está en su mayoría con descamación, hiperkeratosis, ciertas costritas. Y si ven aquí en esta parte se observa una pústula. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron la citología de la pústula y pues vemos una citología como muy característica con células eh, queratinocitos acantolíticos, que es como muy sugerente de pemfigo foliáceo. No es la única enfermedad que lo genera, pero es muy sugerente. Entonces, una citología de pénfigo o sugerente de pénfigo no es diagnóstica. Hay siempre que hacer histopatológicos. Entonces, si hace el histopatológico, se ve muy bonita aquí la pústula subcorneal con células acantolíticas, hacemos el acercamiento. Pues esto ya es un poquito como más compatible con pénfigo foliáceo. Pero pues como que el paciente no parece tan sugerente de pénfigo. O sea, hay pústulas por ahí, pero no es como la distribución específica o característica y sí se ve ahí como medio raro pensando en un paciente con pénfigo, que pues sabemos que es una enfermedad que es pustular per se. Entonces, les dio duda, hicieron la tinción específica para dermatofitos, que es el otro causante que podemos llegar a ver en citologías con queratinocitos acantolíticos, hicieron tinción de Grocott en el histopatológico y justamente pues vieron los dermatofitos, ¿vale? Entonces, este es un paciente que tenía dermatofitos que pudimos haber tratado mal si dábamos algún tipo de inmunosupresor. Entonces dieron su tratamiento contra dermatofitos, cultivaron y pues le fue bien sin necesidad de otra cosa. Al final sí fue dermatofito el diagnóstico del paciente, ¿va? Y ese es otro caso, este caso sí es mío. Este igual me gusta un poquillo, es un San Bernardo que tuve la oportunidad de ver. Este lo vieron otros colegas que también son dermatólogos. Lo que hicieron los colegas fue biopsiar al paciente. Les llegó con esta lesión en la nariz, que ya tenía como algunos mesecillos ahí de evolución. Eh, Se ulceraba la nariz, solamente era unilateral, del lado izquierdo ahí de la narina. Tomaron histopatológico, donde el histopatológico nos reveló una dermatitis linfocítica, linfoplasmocítico, piegranulomatosa y celulitis, que ya nos habla como de una condición ahí profunda que es muy evidente en su foto, ¿vale? Entonces, en general nos dice que es de naturaleza inflamatoria. Se pueden considerar agentes infecciosos, aunque en el histopatológico no se lograron observar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? ¿Qué es lo mismo que yo hubiera hecho? Sospecharon, por ejemplo, de alguna condición estéril, un tipo de inflamación estéril, que es piogranulomatosas estéril, dieron inmunosupresores con el paciente y el paciente no respondió. Siguió con la misma úlcera al nariz, no respondía al tratamiento, no aumentaba la lesión, pero simplemente no había como una mejoría. Por azares del destino, el propietario cambió porque lamentablemente cuando fallas en algún tratamiento, el propietario no entiende que estabas bien en lo que estabas haciendo. Llegaron conmigo, se tomaron cultivos, ya sabiendo que el paciente no había respondido a inmunosupresores, no íbamos a volver a caer en la misma parte. Se toma el cultivo, se tomó cultivo anaeróbico y cultivo aerobio, y en el anaeróbico salió Peptostreptococcus, ¿vale? Que es una infección ahí medio rara. Se dio antibioterapia adecuada con el paciente y pues el paciente mejoró. Y pues lo que platicaba con los propietarios es
no se abordó mal el paciente. Si hubiera llegado conmigo, hubiera hecho la biopsia y no se hubiera visto un agente infeccioso, también hubiera sospechado de algo estéril, hubiera dado inmunosupresor y esa respuesta fallida del inmunosupresor es que me hubiera dado pauta a hacer lo que siguió de tratamiento. Entonces, en conjunto estableció un diagnóstico, pero asumiendo que ya se había caminado con este paciente por dermatólogos externos. Entonces, es lo que les menciono. Hay que tener un diagnóstico súper preciso. A veces el inmunosupresor puede afectar al paciente. A veces no tenemos un diagnóstico tan preciso. Tenemos como cierta sospecha, tenemos objetividad de utilizar inmunosupresores y no hay mejoría. No se queden con esa opción e intentemos buscar otro tipo de diferenciales con los pacientes. Entonces, vamos a empezar ya un poquito a hablar de la ciclosporina. Ya platicamos, la ciclosporina es un medicamento que es inmunosupresor. Es derivada de un hongo que se llama Beauveria nivea. Eh, Se formula principalmente en preparación microemulsionada. Esta formulación hace que sea más predecible y consistente la absorción del fármaco. Y este es un artículo que es de libre acceso. Es realmente explica como bastante bien gran cantidad ahí de los fármacos que se utilizan en la inmunosupresión actual. Es reciente el fármaco, el paper es de 2023, 2024, el año pasado. Entonces, y vienen como varios diagramitas ahí que son muy sencillos de, de observar. Entonces, sí les recomiendo que se den una vuelta a este artículo. Les digo, es de libre acceso, lo pueden leer. Sí, súper recomendado que le echen ahí una ojeada. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ciclosporina? La ciclosporina actúa y se clasifica principalmente como un inhibidor de la calcineurina. La calcineurina es una proteína intracelular que va a activar otros factores de transcripción de genes por desfosforilación, que es como un proceso común donde se activan o desactivan ciertas proteínas. Va a pasar al núcleo una vez que pasa la desfosforilación y se va a producir o va a liberar interleucina 2. Y esa interleucina 2 pues va a activar gran parte de linfocitos TH1 y TH2, ¿vale? Entonces, es un efecto inmunosupresor primario, es la inhibición de la función linfocitaria si inhibimos esta proteína que es la calcineurina. Entonces, aquí tenemos un poquito como el mecanismo de acción. Eh, Son como similares. El de la izquierda, estos moraditos no le hagan caso, este es el efecto del glucocorticoide. Este de aquí, el azulito, es el efecto de la ciclosporina. Entonces, la ciclosporina, pues tenemos aquí que entra un antígeno donde hay como una señal de alerta por afuera. Se mete la ciclosporina, se pega a la ciclofilina porque es específica de ciclofilina, va a inhibir la calcineurina va a inhibir al NFAT y esto va a inhibir la producción de interleucinados. Entonces, principalmente es así el efecto de la ciclosporina. Entonces, la ciclosporina vamos a definirlo como en varias partes. Primero, cuando la ciclosporina pasa por la pared celular, la ciclosporina es lipofílica, entonces puede pasar a través de la pared celular sin tanto problema, no requiere ningún receptor ni nada, simplemente pasa a través de la pared, se empieza a producir, cuando el linfocito T se activa o es agredido por algo, empieza a producir calcio. Este calcio va a generar vías de señalización, varias vías como MAP quinasas, proteína C quinasa y calcinurina, que es la enzima clave en este proceso. Entonces, una vez que se activa la calcineurina, se desfosforila el NFAT, que es el factor de activación nuclear de células T. Eh, una vez desfosforilado, este NFAT entra al núcleo de la célula T y activa genes inmunológicos clave. Principalmente va a producir interleucina 2, bueno, va a producir genes que van a activar que van a traducir para interleucina 2, interleucina 4 y factores de necrosis tumoral. Entonces, que son citocinas proinflamatorias que amplifican la respuesta inmune. ¿Vale? Y el rol central de la interleucina 2, que es la que nos interesa un poquito más inhibir
con ese tipo de fármacos, va a activar y va a proliferar linfocitos T, CD8 citotóxicos, estimula células inflamatorias como células B también, células presentadoras de antígenos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, y afecta diferenciación de CD4 en linfocitos T cooperadores 1, T cooperadores 2, que estos van a regular distintas ramas del sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, este es lo que más nos interesa inhibir y va a ser como la principal respuesta, el por qué lo usamos en ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la ciclosporina con todo este mecanismo de la calcineurina y esto que platicamos? La va a bloquear, el NFAT no se desfosforila, el NFAT no entra al núcleo, no se produce interleucina 2, ni otras citocinas clave que ya platicamos, disminuye activación y proliferación de linfocitos T, natural killer, células B presentadoras, disminuye producción de mediadores proinflamatorios y pues funciones de las dos que ya platicamos, ¿va? Entonces, así como de manera súper sencilla, resumido todo esto en algo que podamos como entender muchísimo más sencillo, aquí está el mecanismo de la ciclosporina. Entonces, digamos que la célula va a ser como el departamento de policía. Aquí tenemos como la reja del departamento de policía. Lo normal, esto es un linfocito. Lo normal del departamento de policías es afuera empieza a haber un disturbio o algo que va a generar una reacción de alerta en la célula. Entonces se genera una alerta fuera de la célula. Esa alerta hace que se estimule hacia adentro de la célula intracelular y se empieza a formar calcio, empieza a pasar calcio a través de esta célula. Este calcio va a activar también y va a llegar en conjunto con la calmodulina. Esta calmodulina va a dar señal a la calcineurina, que es este policía que está acá, jetón. Entonces lo va a despertar. Aquí ya se alertó la calcineurina. Y esta calcineurina lo que va a hacer es que va a ir por el NFAT o el factor de activación nuclear de células T, que en este caso digamos que es como una llavecita, para abrir el núcleo. Va a abrir el núcleo, entonces va a hacer que la interleucina 2 o los genes que transcriben para la interleucina 2 puedan salir y la NFAT entra al núcleo y la interleucina 2 sale y va a regular todo el efecto que se está produciendo afuera de la célula. Entonces, a grandes rasgos, esa sería como la respuesta normal de la célula. ¿Qué hace la ciclosporina con todo este show? Entonces, la ciclosporina es este agente que está acá. Siempre que vean CSA, es ciclosporina, es como una forma de abreviarlo. La ciclosporina, les digo, puede entrar a través de la membrana celular, no requiere entrar por la portita o por receptores, puede entrar a cualquier lugar. Va a entrar y se va a unir específicamente a un agente que está infiltrado ya allá adentro, que es la ciclofilina. La ciclosporina es, digamos, es como un receptor específico de la ciclosporina, pero es un receptor intracelular. Esa ciclofilina va a raptar a la calcineurina y si rapta la calcineurina, entonces cuando se produzca el disturbio por fuera de la célula, que se empieza a introducirse calcio y empieza a introducirse calmodulina que va a estimular a la calcineurina ya va a estar bloqueada por la ciclosporina, entonces vamos a bloquear la respuesta de que vaya por el NFAT o la llave del NFAT y vamos a bloquear la respuesta del núcleo hacia la producción de interleucina 2, ¿vale? Y más cosas que se producen en el núcleo, ¿sale? Entonces, de manera como sencilla y práctica, creo que se entiende bastante bien con esto que hablamos de los policías y es una forma sencilla de entender cómo funciona un fármaco. Entonces, farmacocinética y farmacodinamia de la ciclosporina. De manera general, es la biodisponibilidad es un aproximado del 25 al 29% en gatos y 35% en perros. Se dice que la administración con alimento disminuye biodisponibilidad en un 22%. Se recomienda darle en ayuno, aunque ya hay algunos papers que refieren que realmente darla con alimento no altera, no es clínicamente relevante en el efecto de la ciclosporina. Pero aún así, debido a esto, se recomienda dar en ayuno. Se metaboliza principalmente
en hígado por citocromo P450, fracción 3A. Otros fármacos que tengan este mismo metabolismo del citocromo P450 como fluconazol, ketoconazol, van a hacer que disminuya el metabolismo de la ciclosporina y entonces aumenta su concentración en sangre. Entonces, esto es relevante porque ese tipo de fármacos, el ketoconazol y el fluconazol, son fármacos que podemos usar como ahorradores de ciclosporina. Entonces nos hace que podamos reducir la dosis desde un 50 hasta un 70% de la dosis de ciclosporina aunado al ketoconazol para disminuir costos un poquito a largo plazo, porque la ciclosporina pues, es un fármaco que no es tan económico. Algo interesante, hay que tener precaución en perros con mutación MDR1. Ya hay varios artículos con respecto a esta parte. Hubo un reporte por ahí de una perrita que era una mestiza de Border Collie de 5 años que tenía anemia hemolítica inmunomediada, que dieron, bueno, estuvo en tratamiento con prednisona, azathioprina y luego se añadió ciclosporina. Al momento que se añade ciclosporina, empieza a desarrollar infecciones cutáneas secundarias a ciclosporina y eso que la ciclosporina estaba a una dosis relativamente baja, que era 3.3 miligramos kilo cada 12 horas. Entonces, se descubrió que este paciente, que tenía la alteración esta del gen MDR1, la mutación del gen MDR1, hace que también tenga, esta mutación codifica una proteína que es la P-glicoproteína, que aumenta sensibilidad a ciertos fármacos. En este caso, la ciclosporina sería uno de ellos. Entonces, todos los que tengamos sospecha de tipo Border Collie, habrá que tener cierto cuidado. No es que no se pueda utilizar, es que disminuimos o empezamos con dosis un poquito más bajas de las dosis recomendadas. Y la otra es en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, medicina humana eso también está como muy reportado. En perros también hay ya varios papers reportando esta parte, donde se refiere que la diabetes acelera el metabolismo y eliminación de la ciclosporina. Entonces, la causa de esto es que mencionan que la dislipidemia afecta la unión de la ciclosporina a proteínas plasmáticas, altera su distribución, aumenta su disponibilidad para órganos de eliminación como es el hígado y el riñón. ¿Esto qué significa? Que va a aumentar el tiempo en que se va a eliminar la ciclosporina. Se va a eliminar más rápido la ciclosporina, ¿sale? Entonces hay que tener cierta precaución en pacientes diabéticos. Se cree que también estos pacientes tienen como cierta actividad aumentada del citocromo P450, entonces solamente es lo mismo ajustar dosificación, ya que usualmente puede haber mayor eliminación en este tipo de pacientes. Entonces, algo que anteriormente, me acuerdo cuando estábamos haciendo la especialidad, llegamos a mencionar es lo de medir niveles de ciclosporina en sangre, porque en México no se puede hacer, al menos no conozco ningún laboratorio que lo haga directamente en México, se tiene que mandar afuera de México. Eh, para medir niveles séricos en sangre, para ver si estamos a niveles terapéuticos, estamos a niveles tóxicos de la ciclosporina, pero la realidad es que también hay muchos reportes que ya refieren que realmente no existe una correlación directa en los niveles plasmáticos y el efecto o la eficacia clínica o tóxica que tenemos de la ciclosporina en el paciente. Entonces, ya la realidad es que ni siquiera es tan necesario ni tan importante medir niveles séricos de la ciclosporina y pasarnos un poquito más en la clínica del paciente. Entonces, hay reportes donde algunos pacientes respondieron clínicamente bien, estando a niveles séricos bajos de ciclosporina, y otros requirieron niveles más altos para tener el mismo efecto. Entonces, niveles séricos no siempre va a ser útil. Entonces, ¿qué usos tenemos en dermatología? Aquí es el principal uso y el fármaco que realmente está, digamos que controlada la ciclosporina, bueno, que más bien tenemos como se me fue la palabra, pero la enfermedad por la que está realmente, digamos que hecha la ciclosporina y que todos la aceptan, es
dermatitis alérgica, ¿sale? Ya sea dermatitis atópica canina o síndrome de piel atópica felina, ¿vale? Esa es como la enfermedad por la cual está reportada el uso de ciclosporina, y organizaciones como la FDA en Estados Unidos pues la requiere únicamente para ese tipo de enfermedades, ¿sale? Entonces, a pesar de eso, se usa para otras dermatosis autoinmunes e inmunomediadas. Ya platicamos por el efecto que tenemos, inmunosupresor. Pero usualmente cuando lo usamos fuera de pacientes alérgicos, sí tenemos que mencionar que se usa, digamos, entre comillas, fuera de etiqueta porque no está regulada para ese tipo de condiciones, ¿vale? Principalmente su regulación es únicamente para pacientes alérgicos. Entonces, la realidad es, los pacientes alérgicos es la causa más constante de consulta en la clínica diaria de dermatología. El manejo del paciente alérgico es integral. Sí requerimos un tratamiento totalmente individualizado con cada paciente alérgico. Los pacientes alérgicos, siempre los menciono, tienen varios defectos en la piel. Una alergia, siempre lo digo como a grandes rasgos, es una respuesta inflamatoria exagerada hacia una proteína en específico. Tenemos varios defectos ahí en la piel de un paciente alérgico, donde ya la misma definición de atopia lo refiere, donde hay un proceso inflamatorio mediado por células T, hay defectos de barrera, hay disbiosis bacteriana y hay absorción de alergenos a través de la misma piel. Entonces, todos esos cuatro factores tenemos que manejar en un paciente alérgico. Nunca es monoterapia en un paciente alérgico, entonces inmunosupresores o inmunomoduladores funcionan y funcionan muy bien, pero no es tratamiento como único en este tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, siempre tratamiento individualizado, terapia proactiva, siempre hay que evitar la fase inflamatoria del paciente, no hay que tratarlos cuando están inflamados, hay que tratarlos cuando tienen un brote agudo y después mantenerlos apagados totalmente. Hay que cuidar barrera cutánea, hay que manejar disbiosis. Eh, Se recomienda justamente inmunomodulación con terapia alérgeno específica para eh, mejorar la respuesta inmunológica o modificar la respuesta inmunológica a ese tipo de pacientes, una respuesta adecuada, y pues siempre tratar inflamación aguda y crónica. Entonces, hay guías para el manejo, tratamiento del paciente alérgico, tanto en perros y en gatos. Esta es la más actual por el AJA, es del 2023. Tenemos una del 2015, si no mal no recuerdo, en perros, y una del 2021 o 2020, eh, en gatos específicamente, por la ICADA, esas dos. Esta es por el AJA. Entonces, ya sabemos cómo se ve un pacientito alérgico, es una distribución como muy específica. El signo principal del paciente alérgico pues siempre va a ser el eritema y el prurito, siempre en mayores zonas de contacto, principalmente zona perilabial, zona periocular, oídos, pueden tener otitis, zonas interdigitales, zona axilar, inguinal, abdomen. Entonces siempre es como la típica distribución del eritema interdigital en los belfos, otitis, y pues hay algunas razas que son como predispuestas. Entonces ya sabemos que el Boston Terrier o el Bulldog, ya sea francés o inglés, pues van a ser como muy constantes, que van a llegar a consulta como pacientes alérgicos. Entonces, aquí donde entra la ciclosporina. La ciclosporina es una opción que podemos utilizar como inmunosupresión justamente. La dosis recomendada en pacientes alérgicos en perros es 5 miligramos una vez al día por vía oral. Puede reducirse a días alternos tras haber logrado un control clínico del caso. El efecto de la ciclosporina se empieza a observar entre las 2 a 4 semanas, es decir, no es un fármaco para tratar a un paciente agudo de una enfermedad alérgica. Es un fármaco que vamos a utilizar de mantenimiento en un pacientito alérgico, ¿sale? Porque va a tardar 2 a 4 semanas, entonces el paciente que se está rascando y damos ciclosporina se va a seguir rascando hasta las 4 semanas que el fármaco llega a niveles terapéuticos sanguíneos. Entonces, no es un fármaco de primera línea en brote agudo, es un fármaco que podemos considerarlo para brote crónico o para disminuir otro tipo de farmacoterapia.
Los efectos adversos comunes, vómito, diarrea y anorexia, puede causar hiperplasia gingival y crecimiento excesivo de, de pelo, ¿vale? Entonces, en perros, ¿cuál es la respuesta con ciclosporina? Recuerden que estamos hablando solamente de la respuesta inflamatoria, estamos asumiendo que va a tener un manejo integral todo este tipo de pacientes, no nada más es dar ciclosporina o dar prednisona y punto, hay que tener un manejo integral de todos los pacientes, pero la ciclosporina específicamente en la guía del AJA maneja un metaanálisis donde un 66 a 74% de perros con dermatitis atópica canina respondieron favorablemente entre las primeras 4 a 8 semanas. Hay un control significativo de prurito que puede lograrse en la mayoría con terapia continua intermitente. En estudios controlados, desde un 65 hasta un 70% alcanzaron reducción significativa del prurito tras 4 semanas de tratamiento y la dosis por recomendada es 5 miligramos kilo al día. Entonces, lo que les menciono es una buena opción para reducir el glucocorticoide o para mantener la condición un poquito controlada, pensando más a largo plazo que en un brote agudo o a corto plazo. La respuesta es favorable, no es la única opción. Personalmente no lo uso tanto en pacientes alérgicos, lo uso más en otro tipo de enfermedades porque tenemos como varias opciones de tratamiento y la realidad es que la inmunomodulación y la mejora de barrera cutánea y disbiosis cutánea es como tratamiento principal en el paciente alérgico o atópico. Y en gatos, pues ya sabemos que el gato se presenta por patrones de reacción, un paciente atópico. Tenemos 4 patrones de reacción, que es la dermatitis miliar, que es como estas lesiones papulocostrosas que podemos llegar a ver en cualquier parte del cuerpo. Prurito cara, cabeza y cuello, complejo granulomo sinofílico, que lo podemos ver como úlcera indolente, placa sinofílica, granulomo sinofílico, y la alopecia autoinducida. Entonces, cualquiera de esos 4 patrones de reacción o en conjunto, podemos tener un paciente atópico. En el gato, la dosis recomendada es de 7 miligramos por kilo una vez al día, igual de manera oral. Puede ajustarse según respuesta y tolerancia del fármaco. Es eficaz y es menos predecible que en perros. Lo que platicamos, el fármaco no hace efecto, no llega a niveles terapéuticos inmediatamente, tarda hasta 4 semanas, 2 a 4 semanas. En el gato la recomendación es esperarnos mínimo 4 semanas, hacer un ensayo terapéutico de 4 semanas antes de considerar la eficacia del fármaco. Signos gastrointestinales como lo más frecuente que podemos llegar a ver y precaución en gatos con infecciones virales crónicas o gatos que salgan de casa, porque estamos hablando de un fármaco inmunosupresor. Entonces, en gatos hay estudios más limitados que en perros en cuanto al uso de ciclosporina, del 50 al 75% de lo que refieren en la guía del AJA respondieron favorablemente en estudios clínicos controlados y la recomendación de las guías pues es un ensayo terapéutico de al menos 4 semanas para valorar respuesta. Personalmente, la ciclosporina en gatos alérgicos la uso más porque sí estamos un poquito más limitados con el uso de farmacoterapia inmunosupresora en gatos. Vuelvo a lo mismo, el tratamiento ideal es la inmunomodulación, que es la terapia alérgeno específica, y manejo de barrera cutánea y disbiosis de los pacientes. Es como el tratamiento básico de cualquier paciente alérgico. En gatos, como estamos más limitados en cuanto a dar inmunosupresores a largo plazo, la ciclosporina es un buen medicamento que utilizo más en gatos alérgicos que en perros alérgicos. Y pues las guías de Delicada, que son un poquito más viejitas del 2021, que también son relativamente actuales, pero más viejas que las de Laja, manejan lo mismo. Refieren como buena opción de tratamiento, como con mayor grado de evidencia, el uso de glucocorticoide sistémico, el uso de oclacitinib y el uso de ciclosporina. Entonces, la ciclosporina es como el que más utilizo a largo plazo. El oclacitinib está un poquito, o sea, faltan como estudios más controlados a largo plazo de efectos negativos en el
en el gato. Por eso es que sí prefiero, al menos ahorita en lo que hay más evidencia, el uso de ciclosporina principalmente en gatos más a largo plazo. ¿Vale? Entonces, pacientes alérgicos gatitos sí lo suelo utilizar un poquito más. Y pues justamente no lo usamos solamente en pacientes alérgicos, tiene más usos en dermatología que ya serían como si fuera de etiqueta, digamos que el medicamento inmunosupresor por excelencia pues siempre va a ser los glucocorticoides, es el de primera elección en casi la mayoría de enfermedades, por el efecto que tenemos y porque muchas veces el efecto es a muy corto plazo y podemos eliminar cualquier tipo de efecto negativo retirando la medicación. Entonces, en dermatología lo usamos en más enfermedades, principalmente, ahí les dejé varias, pénfigo foliáceo, lupus canino eritematoso, pénfigo vulgar, fístula perianal, adenitis sebácea, dermatitis isquémica, alopecia areata. Realmente, cualquier enfermedad inmunológica que tenga una vía de mecanismo asociada a una respuesta linfocitaria, podemos usar inhibidores de la calcineurina, en este caso, ciclosporina. La mayoría de veces, la ciclosporina, lo que les menciono, no es un fármaco de primera, de dar en el primer instante, no nos va a tratar brote agudo, no nos va a tratar la condición, no nos va a mejorar la condición de manera inmediata. Siempre lo usamos un poquito más como mantenimiento que como medicación de primera instancia. Y usualmente siempre va de la mano de algún tipo de glucocorticoide o otro fármaco para lograr la remisión del paciente, reducir dosis de glucocorticoide porque se conoce como un ahorrador de glucocorticoide, retirar glucocorticoide y mantener a largo plazo la ciclosporina. Hay que recordar, los tratamientos de cualquier enfermedad inmunológica tienen tres fases, que es la fase de inducción, que es dar la medicación a una dosis más elevada, un medicamento que actúe rápido, que siempre los glucocorticoides es el de primera elección. Este periodo puede durar semanas a meses, usualmente 2 a 4 semanas es lo que dura el periodo de inducción en casi cualquier enfermedad inmunológica. Siguiente fase sigue una fase de transición, que es una vez que ya logré la remisión de los signos clínicos del paciente, cambiamos a medicación más segura a largo plazo, que en este caso es donde entra justamente los inhibidores de calcineurina o ciclosporina. Cambiamos ese tipo de medicaciones para reducir dosificación de ciclos de prednisona o quitar la prednisona al 100% hasta que logremos identificar la dosis mínima de medicación que mantenga todo bajo control y pasamos a la fase 3 de tratamiento, que es la fase de mantenimiento, que ya es mantener esa dosis baja de manera, pues, de por vida, ¿vale? Pocos casos de ciertas enfermedades, pues sí pueden tener un periodo de remisión o de cura, dependiendo de qué enfermedad estemos hablando y podamos reducir la medicación. Entonces, cualquier enfermedad que tenga inmunológica, que tenga que ver con respuesta linfocitaria, la ciclosporina es un excelente método de mantenimiento de la enfermedad a largo plazo. Entonces, en el caso de pénfigo, por ejemplo, la ciclosporina está reportada con buena respuesta en pénfigo superficial y pénfigo profundo, ya sea en perros o en gatos. Pénfigo profundo sabemos que es un poquito más agresiva la condición, no es muy responsiva en la mayoría de casos a casi ningún tipo de tratamiento, pero sí hay datos con el uso de la ciclosporina. En este caso, por ejemplo, usaron ciclosporina en pacientes con pénfigo foliáceo, un pénfigo superficial. Fue un estudio retrospectivo donde 9 de 10 perros lograron remisión al recibir ciclosporina y glucocorticoide. Y de esos 9 perros que lograron la remisión, 5 lograron mantenerse en remisión únicamente con la ciclosporina. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ciclosporina puede ser efectiva como terapia de mantenimiento, ¿sale? Que es lo principal para lo cual lo usamos los dermas de manera general. Es muy útil como ahorrador de esteroide y permite retirar este tipo de fármacos o reducir o suspender este tipo de medicaciones. Entonces, hay más enfermedades que las podemos llegar a utilizar. Eh,
Por ejemplo, enfermedades inmunológicas que afectan directamente los melanocitos, como el síndrome uveodermatológico, donde tenemos ahí justamente infiltración linfocitaria alrededor de los melanocitos. También hay reportes de buena respuesta a largo plazo con el uso de ciclosporina. En casos de lupus, tanto crónico como agudo, también podemos llegar a tener bastante buena respuesta con el uso de ciclosporina a largo plazo. Evidentemente también, pues lo que hemos platicado, la respuesta depende, es individualizada por cada paciente y la elección del tratamiento también depende qué tan afectada está el paciente. ¿Sale? No en todos los pacientes vamos a dar tratamiento sistémico, algunos podemos dar algún tipo de inhibidor de calcinurina que sea tópico, como el tacrolimus, que sería la opción. ¿Va? Entonces, hay reportes de lupus eritematoso donde la ciclosporina como monoterapia sí ha sido eficaz en el tratamiento de ese tipo de enfermedades, sobre todo el lupus, donde vemos una gran infiltración de linfocitos T a nivel de epidermis y dermis. Esta en general es una enfermedad que no vemos como tan constante, que es lupus vesicular cutáneo. Es casi exclusiva, si no es que es exclusiva únicamente del border collie o del verde collie, no, del collie, perdón, del collie, del pastor de Shetland, que es el que se parece al collie. Es casi exclusiva de ese tipo de raza, donde empezamos a ver placas eritematosas y ulceradas en la parte del abdomen. Y usualmente, bueno, se ven vesículas, pero las vesículas son súper fiables y es muy rápido que se lleguen a romper. Por eso el nombre de lupus vesicular cutáneo. Esta enfermedad, les digo, no es tan constante y sí hay por ahí papers donde la refieren como ciclosporina como una de las mejores opciones de tratamiento, donde sí hay resolución, inclusive este es el caso, donde hay resolución al 100% únicamente con el uso de ciclosporina, sin necesidad de otro tipo de medicación. Entonces, hay mucha literatura con respecto al uso de ciclosporina. En pénfigo foliáceo, pues tenemos, por ejemplo, varios por ahí referencias donde hay una completa remisión, en este caso 9 de 10, 28 de 40 casos. Acá hubo eh, casos donde en este el 90, arriba del 90% hubo mejoría, todos tuvieron mejoría acá en este cuarto artículo. En este quinto que no se ve nada, por ejemplo, en este caso, pues ninguno, refieren que ninguno respondió al uso de ciclosporina. El lupus vesicular cutáneo, hay una respuesta también bastante favorable, 8 de 11, este de 1, que es el caso que les pongo acá, les puse un artículo acá. Entonces, hay un montón de literatura que respalda el uso de ciclosporina en ese tipo de pacientes. En lupus eritematoso discoide generalizado, también en este caso, por ejemplo, 5 de 10 tuvieron una completa remisión y otros, el restante 5 de 10 tuvo una remisión parcial, entonces podemos tener que el 100% de pacientes respondieron bien con ciclosporina. Lupus eritematoso exfoliativo, que suele ser raro, solamente he visto uno en, en clínica. Eh, en este caso, por ejemplo, refirió, también fue un solo caso, donde fueron 4 casos donde ninguno respondió con ciclosporina, solamente eh, respondieron como temporalmente con la ciclosporina. Entonces, en otro tipo de enfermedades como pemfigoide mucomembranoso, también hay varios reportes donde sí suele haber buena respuesta y pénfigos y lupus eritematoso discoide generalizado también, ¿sale? Entonces, hay mucha literatura que corrobora el uso de ciclosporina y en gatos igual. Pénfigo foliáceo, pénfigo superficiales, tenemos una respuesta bastante elevada de remisión completa en pacientes con el uso de ciclosporina. En gatos que estamos como un poquito más limitados con el uso de inmunosupresores, la ciclosporina sí es de mis medicamentos de elección en la mayoría de gatos, ya sea alérgicos o con enfermedades inmunológicas. En el perro depende el caso. Y pues más enfermedades. Principalmente hay pocas las enfermedades que sí podemos
definir que la literatura sugiere como primera línea de elección la ciclosporina, porque la mayoría de veces siempre la vamos a usar como un ahorrador de esteroide o como mantenimiento de la enfermedad, o sea, no de primera línea, pero sí de mantenimiento. Son pocas las que sí se recomiendan como de primera elección la ciclosporina. Entre ellas, pues una sería el lupus vesicular cutáneo, que lo platiqué por acá, aunque la literatura realmente este es poco, porque hay pocos casos reportados, pero sí hay pocos casos con una muy buena respuesta con ciclosporina. Los que tenemos más investigación de eso, la primerita que yo he más utilizado es adenitis sebácea, ¿vale? Adenitis sebácea sabemos que es una enfermedad inmunológica que lo que está pasando es que se está destruyendo por inflamación, bueno, por infiltrado linfocítico mediado por células T principalmente, se destruye las células perianexales, principalmente la glándula sebácea, ¿no? Entonces hay una destrucción ahí de glándula sebácea relevante en los pacientes. El Akita es como la raza predispuesta para esto. La clave que siempre les doy con la adenitis sebácea es, si les llega una Akita que parece hipotiroideo, es adenitis sebácea. Entonces, biopsien a ese paciente antes de considerar otro tipo de opción, ¿vale? Usualmente son enfermedades muy descamativas, donde vemos como la glándula sebácea se encarga justamente de nutrir pelo y de nutrir superficie de piel, es frecuente verlos con pioderma superficial o fluvitis bacteriana y con un pelaje totalmente desalineado, que se ve seco el pelaje, se empieza a ver zonas de alopecia, hipotriquia, entonces simula mucho un paciente hormonal, porque se ve similar a un paciente con hipotiroidismo, pero si es Akita y se ve así, sospechen primero de adenitis sebácea y mejor biopsien a ese paciente antes de otra cosa, ¿vale? La Akita es la raza predispuesta para la condición. Lo que les digo, Akita que parece hipotiroideo, sospechen de adenitis sebácea. Entonces, no solamente es exclusiva de Akita, hay más casos que los pueden llegar a tener. Esta es mía, se llama Mía la perra, no que sea mía. Este, es una perrita que justamente llegó al consultorio, es una bulldogcita francesa que estaba totalmente escamada de la piel. Con ella sí hizo un descarte ahí largo de enfermedades. La verdad no sospechaba de dentitis sebácea porque no es como una raza predispuesta a la condición. Se tomaron biopsias al final. Aquí se ve su puntito de sutura de la biopsia. Y pues al final con tratamiento, donde la ciclosporina sí es el tratamiento de elección, más allá de mejorar también, bueno, suplementar piel y hacer toda la chamba que la glándula sebácea no está realizando, que es evitar infecciones de piel, mantener antisépticos en piel, suplementar piel y dar medicación que mejore la respuesta, que inhiba la respuesta linfocitaria hacia la glándula sebácea, pues vemos una respuesta bastante favorable de la ciclosporina. Y con el paso del tiempo, pues podemos disminuir la ciclosporina a cada 48 horas o 2 veces a la semana, dependiendo de la respuesta del paciente. Y esas fotos me gustan porque se ve primero como hasta muy triste el pacientito. La realidad es que siempre estuvo súper feliz, siempre era nada más que aquí se puso triste para las fotos. Y ya después, pues, con la piel bastante bien. Entonces, hay más casos donde la ciclosporina es el de primera elección. Adenitis sebácea es uno de ellos. Adenitis sebácea, sí, paciente que llega con adenitis sebácea, sí, el tratamiento es de primera elección de ciclosporina. Hay más reports con uso de otro tipo de fármacos que también hay como cierta respuesta, pero sí el de elección es la ciclosporina. Y la otra sería fístula perianal. De hecho, hay un artículo muy reciente de este año, hace 2 meses, donde es un consenso del uso de la condición esta de fístula perianal, donde refieren que la ciclosporina es el tratamiento recomendado de primera elección en ese tipo de pacientes, ya sea sola o en uso con ahorradores de ciclosporina como ketoconazol. Yo principalmente sí la uso con ketoconazol, sobre todo en esos pacientes como los Akitas, que tienen adenitis sebácea. Ahí sí la uso ciclosporina con ketoconazol porque son pacientes que son muy pesados, que se van a llevar una dosis estratosférica de ciclosporina y es un gasto importante para el propietario. Entonces disminuimos costos con el uso de un ahorrador de ciclosporina. Entonces,
Este caso también es ahí del hospital. Es un caso de fístula perianal. Fístula perianal, pues sí es un poquito como más exclusiva, no específica, pero sí más frecuente que la veamos en el pastor alemán, donde sabemos que el pastor alemán tiene como cierta predisposición, hay una respuesta alterada de linfocitos T justamente hacia ciertas inflamaciones de piel y usualmente pueden generar foliculitis o forunculosis, ya sea perianal o forunculosis también generalizada. Tengo un pastor belga con una forunculosis tremenda donde su medicamento de elección fue ciclosporina. No lo puse, se me pasó ponerlo, de hecho creo que hubiera sido una buena opción ponerlo. Pero bueno, este también es del hospital ahí, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo estaba en un principio y con el paso del mes, esto ya es a los 2 meses, ya está totalmente cicatrizada la lesión. Evidentemente en estos el diagnóstico tanto de initis sebácea como fístula perianal, recomendación que sí se haga biopsia, ¿vale? Para corroborar el diagnóstico. No importa que sea quita y que parezca hipotiroideo y que sospechemos de la enfermedad, siempre hay que corroborar diagnósticos. Fístula perianal lo mismo, no importa que sea un pastor alemán, que sea sugerente de la enfermedad, hay que tomar biopsias porque también hay enfermedades neoplásicas que puedan similar esto y que la medicación inmunosupresora pues no va a funcionar de absolutamente nada. ¿Sale? Entonces recuerden siempre, el diagnóstico es lo más fundamental. Y en alopecia areata también. Alopecia areata es otra enfermedad mediada por linfocitos, donde el linfocito va a afectar directamente el infundíbulo del folículo piloso, que es donde nace el folículo, y va a generar destrucción y caída del folículo, bueno, caída del pelo del folículo. ¿Sale? Entonces, es otra enfermedad inmunológica donde también la ciclosporina es la primera línea de elección de tratamiento. Alopecia areata, pues es una enfermedad que suele ser más estética que generar problemas en piel per se como tal. Por eso es que no tenemos una prisa específica de dar un tratamiento que nos mejore en 2, 3 días, porque el paciente simplemente está pelo, ¿vale? No tenemos como otro cambio. Podemos esperarnos a que el medicamento llegue a sus niveles terapéuticos adecuados para que haga el efecto adecuado y empiece a crecer pelo. En este, pues también tenemos varios reportes. Este es alopecia areata universal, donde con el uso de ciclosporina, pues el perro cambió totalmente y volvió a crecer pelaje en el perrillo. Alopecia areata, pues también es una condición ahí medio infrecuente, donde el diagnóstico es por biopsia. A veces no se diagnostica porque la alopecia areata es una de las pocas condiciones que puede mejorar sola sin tratamiento. Donde vemos un paciente alopésico y ya después creció pelo sin necesidad de tratamiento ni nada, y eso puede ser esperado de la enfermedad. Este caso, por ejemplo, lo platicamos con una doctora de Monterrey, que es endocrinóloga, donde se lo remitieron a ella por sospecha de algún problema endocrinólogo, principalmente hipotiroidismo, y pues al ver la doctora, pues luego como que se dio cuenta que no era la distribución específica de un paciente hipotiroideo, la alopecia alrededor de los belfos y de los ojos, no es como la distribución característica de un hipotiroideo, no tenía signos de hipotiroidismo el paciente, no había signos sistémicos de hipotiroidismo, ni signos metabólicos de hipotiroidismo, entonces se sugirió biopsia y pues sí, resultó con alopecia areata y comenzamos con tratamiento. Este literalmente reciente, este sí lo vimos hace un mes, una cosa así, entonces no tengo fotos de cómo va. Es paciente de Monterrey, no lo estoy viendo directamente yo. Ya después probablemente subiré fotos de si está yendo bien o está yendo mal el paciente. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos de la ciclosporina? Entonces, ya platicamos como en qué enfermedades lo podemos usar, qué condiciones lo podemos usar, pero es un medicamento que es un medicamento inmunosupresor. No podemos medir cantidad de inmunosupresión en ningún paciente, entonces siempre van a estar predispuestos a infecciones oportunistas. Hay que tener mucho cuidado con esta parte. Hay infecciones fúngicas poco usuales que podemos llegar a tener este tipo de pacientes, por ejemplo, aspergilos, prototeca, phaeofomicosis, donde pueden infectarse con este tipo de condiciones. Realmente, personalmente, nunca me ha tocado ver un paciente con una infección micótica profunda asociada a ciclosporina. Los pocos casos que he visto de prototeca no han sido por ciclosporina, pero el caso de que no me haya pasado a mí, pues no quiere decir que no esté reportado y que no pueda pasar, ¿vale? Entonces siempre hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado
Recuerden que la experiencia personal médica es el eslabón más bajo de evidencia para recomendar o no recomendar medicamentos. Que no me haya pasado una barbaridad a mí con un fármaco que esté reportado, no quiere decir que así se utilice la medicación, ¿vale? Entonces, ese tipo de infecciones no son específicas del uso de ciclosporina, simplemente hay que tener ciertos cuidados. Sobre todo en gatos, por ejemplo, en gatos sí podemos predisponer a infecciones virales latentes o gatos que salen de casa que se puedan más sencillo infectar de toxoplasma o alguna otra condición por ahí, ¿vale? Entonces, gatos que salen fuera de casa, tener mucho cuidado con el uso de cualquier inmunosupresor, no solamente ciclosporina. Por ahí también hay reportes de desarrollo de neoplasias, tanto linfoma como neoplasias de células redondas por el uso de ciclosporina. Aquí la realidad es que medicina humana sí está muy, muy reportado y muy referido. Sobre todo en medicina humana se asocia el virus de Epstein-Barr, que es un virus que va a infectar que infecta como tejido linfoide y estimula o es más sencillo que puedan llegar es un tipo de herpes virus que es más sencillo que puedan llegar a generar linfoma o algún tipo de tumor linfoide. No es específico, no es que todos los pacientes lo vayan a desarrollar, simplemente hay que conocer efectos negativos del uso de las medicaciones. Y la otra es, como el linfoma va a tener como cierta disminución de la respuesta linfocitaria, también vamos a disminuir ciertos mediadores moleculares que se encargan de que si hay algún factor neoplásico por ahí que esté regulando la sobreproducción de este tipo de células, también lo estamos inhibiendo, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado también con ese tipo de fármacos. Es más constante que veamos otro tipo de tumores de células redondas como histiocytomas o plasmocitomas. Usualmente retirando la ciclosporina podemos llegar este, a disminuir los plasmocitomas. Y me faltaron por ahí algunas diapositivas que estoy viendo que no están. No sé por qué, pero los efectos negativos más más comúnmente que vemos, que es los tipitos que me faltaron, se borraron, yo creo, al momento de arreglar bueno, poner el fondo y esto. Pero los efectos que vamos a ver más comúnmente, tenía fotitos de esto, principalmente son signos gastroentéricos, eso es lo principal, vómitos o diarreas, que usualmente esto puede mejorar disminuyendo la dosis de ciclosporina o dividiendo la dosis de ciclosporina, si la estamos dando una vez al día, dividimos dosis a 2 veces al día para reducir ese tipo de efectos negativos. Por ejemplo, también si estamos dando suspensión y cambiamos y tenemos vómitos, podemos cambiar a cápsula y eso también puede beneficiar, o al revés, estamos dando cápsulas y hay vómitos, podemos cambiar a suspensión y eso puede disminuir los vómitos. Algo interesante, por ejemplo, con las cápsulas que las podemos congelar y eso también disminuye posibilidad de vómitos, si está reportado y si está referido. Eh, y los dos efectos como negativos más frecuentes que llegamos a ver es crecimiento gingival. Eso es lo principal que podemos llegar a ver, lo más frecuente que podemos llegar a ver en los pacientes con uso de ciclosporina a largo plazo. Entonces empieza a crecer la gingiva. Usualmente la condición mejora si modificamos o cambiamos la medicación, si quitamos la ciclosporina. Eh, Hay por ahí algunos papers que refieren que el uso de acitromicina, ya sea en tableta o en pasta de dientes, puede disminuir la hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival, pues de manera general no es algo como muy grave, aunque sí tuve un caso de un paciente que sí era una masa totalmente de la gingiva, que sí le dificultaba mucho el poder morder y no sabían por qué era un paciente con anemia hemolítica inmunomediada, con años de estar tomando ciclosporina, y es el único caso que he visto donde sí se tuvo que cambiar la ciclosporina por otro fármaco, porque sí no era tolerable la hiperplasia gingival. Y otro efecto que también es raro es el hirsutismo, donde crece pelaje en zonas donde no hay tanto pelo o aumenta el crecimiento de pelo. A veces hay unas fotos ahí chistosas porque se veía con un perrito como con bigotito, donde había mayor crecimiento de pelo ahí en el bigotito.
y retirando la ciclosporina, pues elimina ese efecto negativo, pero realmente tampoco es un efecto, es más estético que otra cosa, es muy tolerable el hirsutismo realmente, no nos genera como mayor conflicto, y pues lo que sigue es el monitoreo del paciente que estamos inmunosuprimiendo. Cualquier paciente que tome inmunosupresores, debemos de tener un monitoreo constante. Siempre, sí o sí, estudios de sangre y de orina completos previo al tratamiento y posterior a cada 6 o 12 meses estar repitiendo estudios. En medicina humana está muy reportada la nefrotoxicidad con la ciclosporina, o sea que sí genera eh, daño renal a largo plazo la ciclosporina. En perros no lo he visto como tan reportado ni tan referido, pero hay que tener como cierto cuidado también de este tipo de ganalitos en función renal cuando usamos ese tipo de fármacos. Y pues siempre, cualquier medicamento, siempre va a tener un riesgo y siempre hay que sopesar el riesgo-beneficio. Siempre estamos en una balanza de realmente va a ser mayor el beneficio que el riesgo de utilizar la medicación. El tratamiento nunca debe ser peor que la enfermedad. Si el medicamento me genera más efectos negativos que lo que me está controlando la enfermedad, pues evidentemente no es la mejor opción de utilizar, ¿vale? Y pues en este caso tenemos aquí la opción de ciclosporina, de ciclomún. El beneficio del ciclomún pues es que es una suspensión, tiende a ser un poquito más sencilla de dosificar, porque las cápsulas como solamente vienen en cierto gramaje, no podemos fraccionar una cápsula, lo cual dificulta un poquito como ciertas dosificaciones específicas. Eh, la solución es un poquito más sencilla también dar en el gato. La dosis principalmente en perros, cuando hablamos de enfermedad alérgica o atopia, es 5 miligramos por kilogramo una vez al día. Cuando hablamos de enfermedades inmunológicas o condiciones inmunológicas, llámese pénfigo, lupus, cualquier tipo de pénfigo profundo superficial, lupus crónico agudo, anitis sebácea, eh, cuando platicamos alopecia areata, este, se me fue las demás, la fístula perianal, que son como las principales, eh, para uso de ciclosporina, la dosis es de 5 a 10 miligramos kilo. Si tratamos de subir un poquito más la dosis en enfermedades que son inmunológicas. Recomendado ofrecer en ayuno, ya platicamos, la absorción del fármaco disminuye con alimento, aunque haya papers que sugieran que no hay un cambio real en la clínica del paciente, pero recomendado dar en ayuno. Fármacos que utilizan enzimas microsomales de P450, como el ketoconazol, aumenta su efecto. Entonces yo siempre lo doy en conjunto con ketoconazol, la mayoría de veces en conjunto con ketoconazol. Eso me hace disminuir que si estoy en una dosis de 5 miligramos, puedo disminuir a 2.5 miligramos la dosis de ciclosporina y añado el ketoconazol, ¿vale? Ketoconazol es 5 miligramos, de 5 a 10 miligramos por kilo, igual una vez al día, ¿vale? Y fármacos que inducen disminución del P450, disminuyen el efecto de la ciclosporina como anticonvulsivantes como el fenobarbital. Entonces, en este caso, hay que subir la dosis de ciclosporina, ¿sale? Entonces, siempre la recomendación de la ciclosporina de cualquier inmunosupresor es reducir la dosis con el tiempo, dependiendo del efecto que tengamos en los pacientes. Y en los gatos, la dosis de 7 miligramos kilo, hablemos de pacientes alérgicos o pacientes con condiciones inmunológicas como pénfigo, que es lo más frecuente y lo más usado en el gato, y se puede igual ir reduciendo a cada 48 horas, cada tercer día, dependiendo de cada paciente. Y pues esto sí tenganlo como muy, muy, muy presente. La realidad es, ningún fármaco ni ninguna enfermedad es sencilla, ningún fármaco es fácil o seguro por sí mismo. La eficacia y seguridad dependen de nuestro conocimiento que tengamos sobre él y de cómo lo utilicemos con un criterio clínico adecuado, ¿vale? Entonces, seamos siempre buenos médicos, estudiemos, dudemos y decidamos con responsabilidad. Y pues no sé si tengamos algunas dudas, preguntas del tema, todavía no es tan tarde, creo, y sigo con luz, entonces podemos aprovechar el tiempo que quieran. Perfecto, doctor. Muy bien, excelente. ¿Sí me escuchas bien ahí?
Sí, te escucho totalmente. Pues me tuve que mover a la casa de mi mamá porque no llegó la luz. Y si no, se me iba a acabar la batería. Entonces, pues yo tal vez perdí algunas preguntas. No sé si hayan hecho algunas preguntas aquí en el chat. Ahorita Ah, sí. solamente veo cuatro. O sea, yo Ujú. veo cuatro aquí, pero no sé si tú veas más Lo en checo. preguntas y respuestas. Sí, nomás veo cuatro también. Ah, ok, perfecto, listo. Pues bueno, pregunta la doctora Catherine Álvarez. Ah, no, yo veo seis. Doctor, bueno, sí, ahorita sí ya. Doctor, ¿a qué dosis usa ketoconazol junto a Ciclosporina. ciclosporina? Ujú. ¿Y se usa sola o con fluconazol en conjunto? Ya, la dosis de ciclosporina es de 5 a 10 miligramos kilo, usualmente 5 miligramos kilo. Lo que hacemos si añadimos ketoconazol o fluconazol, yo añado ketoconazol por facilidad. En México es más sencillo encontrar ketoconazol y más económico. Ahí depende del país, creo, porque hay países donde es un poquito más sencillo una opción que otra. Pero la finalidad del usarlo en conjunto es disminuir el 50% de la dosis de ciclosporina. Si la voy a usar a 5, lo puedo dar a 2,5. Si la voy a usar a 10, la doy a 5 miligramos kilo. Y la dosis de ketoconazol es de 5 a 10 miligramos kilo, igual una vez al día. Del fluconazol sí se las debo porque no lo uso con constancia. De hecho, nunca lo he usado el fluconazol. Utilizo ketoconazol o itraconazol. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta aquí. Pamela Castro dice, para las fístulas perianales, ¿inicias la fase uno con glucocorticoides y luego con la ciclosporina o comienzas desde el inicio con ella? Usualmente comienzo en conjunto con los dos, con ciclosporina y con glucocorticoide. Lo que les platicaba, la ciclosporina pues sí va a tardar un ratito en hacer efecto. La fístula perianal sí es una condición que sí es súper inflamatoria para el paciente, sí disminuye un poquito la calidad de vida porque les dificulta defecar, les molesta defecar y les duele. Entonces sí requerimos algo que lo vaya mejorando momentáneamente en lo que la ciclosporina empieza a hacer su chamba. Entonces siempre lo uso en conjunto, empiezo con los dos para que ya al mes podamos retirar la, el glucocorticoide y empezar con mantener la ciclosporina. Perfecto, muy bien. Doctores, antes de continuar con la parte de preguntas y respuestas, les quiero comentar muy brevemente que los estamos invitando ya a que puedan participar en nuestro módulo 2 de inmunología, que va específicamente para felinos. Entonces, el día de hoy vamos a estar regalando unas becas específicamente para los que se encuentran en Zoom y otras becas para los que se encuentren en Facebook. ¿Vale? En Zoom vamos a regalar tres becas y en Facebook vamos a regalar dos. Así es que vayan poniendo mucha atención, porque les vamos a hacer unas preguntas. El doctor Adrián me va a ayudar con algunas. Me va a mandar su respuesta vía WhatsApp. Y en base a eso, pues bueno, ya les vamos a estar dando las becas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con la parte de preguntas y dice Scarlett Ordóñez, ¿cuál es la dosis recomendada de ciclosporina y ketoconazol cuando se administran de forma combinada? Ya, lo mismo, dosis es la mitad, que sería, o sea, si vamos a utilizar 5 miligramos kilo, se reduce la ciclosporina a 2,5. Si vamos a utilizar a 10 miligramos, reducimos la dosis a 5 miligramos y el ketoconazol es a 5 a 10 miligramos kilo, dos veces al día. Dos Muy veces al día, una bien. vez al día, perdón. Ok, Scarlett Ordóñez nos pregunta, ¿cuál es tu experiencia del uso de ciclosporina en el tratamiento de gatos con gingivoestomatitis crónica? General, pues no sería como mi área. O sea, no me dedico a ver cavidad oral realmente. Este, no sabría, o sea, literalmente no es mi área. No, Ok, no sabría. por ahí escucho una vocecita. Ah. Bueno, tengo a la Ok. doctora acá que sí es odontóloga, es la doctora Lucy. Entonces, No se escucha. aprovechando su respuesta de rápido, fue que no es la primera opción de utilizar.
Perfecto. Pero tienen una plática, creo, con ella que va a hablar de ese tema justamente. Entonces ya con ella platicarán sobre ese tema. Perfecto, muy bien. La doctora Catherine Álvarez nos dice, doctor, ¿el uso a largo plazo de ciclosporina y antifúngicos podría llevar el paciente a la resistencia antifúngica? Sí, es una buena, o sea, de que puede llevarse, sí. Digamos que el beneficio que tenemos, entre comillas, de hacerlo es, vamos a ir reduciendo a largo plazo la medicación, o sea, no lo vamos a mantener siempre ketoconazol con ciclosporina, vamos a ir reduciendo medicaciones al punto de retirar el antifúngico. Y la otra es que no es tan constante que un paciente se puede infectar de algún tipo de hongo, entonces sí sería una problemática a tener en cuenta, pero no es constante o sea, no lo vamos a utilizar por un tiempo súper prolongado, solamente como borrador y a largo plazo lo vamos a retirar el ketoconazol. Perfecto, y justamente Catherine nos dice que pues fue exalumna suya Ah, desde súper, Costa saludos. Rica y le manda saludos. Y pues bueno, acá también tenemos otras preguntas. Es que esto ya se respondió, también ya se respondió. Dame un segundo, ya también se respondió. Carolina ok, dice, Carolina Ansaldúa, ¿se puede utilizar la combinación con levotiroxina en pacientes hipotiroideos? ¿Requiere modificar la dosis? No leí nada como que interfiriera con la levotiroxina, la ciclosporina. Entonces, hasta donde sé, es las mismas dosis en los dos, tanto levotiroxina como ciclosporina. Lo mismo, dependiendo uno de niveles de hormona tiroidea y de evolución clínica del paciente. Dice Sofi Lascas, ¿a qué tiempo comienza a causar daños hepáticos la ciclosporina y en qué presentación se administra el ketoconazol? El ketoconazol creo que son tabletas nada más si mal no recuerdo, de 200 miligramos las que existen, porque yo uso mucho o sea, el genérico de uso humano. Este, y el tiempo pues es totalmente individualizado por paciente. O sea, tenemos pacientes que podemos dar ciclosporina o podemos dar cualquier fármaco y tengamos una reacción inmediata o que tarde en hacer efecto el efecto negativo. No es una constante que tengamos enfermedad renal en un paciente con ciclosporina. En pacientes con enfermedad renal hay que reducir un poquito las dosis, tener como ciertos cuidados de su uso, pero no hay un tiempo específico. O sea, puede desarrollarse a las 2 semanas, como puede nunca desarrollarse en la mayoría de pacientes. Por eso Perfecto. la recomendación es hacer pruebas antes y al menos cada 6 meses o cada una vez al año, sí hacer estudios de sangre para ver que todo esté bien. Perfecto. Y también pregunta que, ¿y si tienes un paciente con uso de por vida de la ciclosporina, con qué tanta frecuencia puedo abrirme a administrarlo? Depende de la resolución del paciente. O sea, literalmente el paciente que te va a ir diciendo qué tan frecuente lo puedes, o sea, qué tanto la podemos disminuir y qué tanto podemos mover la medicación. Si el paciente va bien, usualmente lo que yo hago es que el periodo de inducción es un mesecillo. Casi siempre, hasta no ver resolución de los casos, de los signos casi al 100%, es que no reduzco medicación. Entonces, una vez que ya veo reducción de los signos casi al 100%, empiezo la reducción del medicamento y al menos lo hago cada 15 días las reducciones. O sea, empiezo a reducir a cada 48 horas durante 2, 3 semanas y veo cómo, o sea, evaluamos al paciente. Si vamos bien, en 3, 4 semanas podemos reducir a cada 72 horas, otros 3, 4 semanas, si vamos bien, reducimos a 2 veces por semana. Depende de cada paciente. Hay muchos que no podemos reducir medicación, que requerimos mantener mismas dosis desde de por vida. Son casos raros, hay casos que no responden, pero sí depende totalmente de cada individuo. Gracias. Citlali Ábalos pregunta que si se puede ocupar en dermatopatía actínica. Estoy como pensando, pero la realidad es que no es como el primero. La realidad es que no. Eh, Dermatopatías actínicas.
usualmente, digamos, el tratamiento principal es proteger el sol, o sea, evitar el sol sería como nuestro primer tratamiento. Hay medicamentos que se pueden utilizar, que pueden disminuir un poquito como la absorción de radiación ultravioleta, más reportada en medicina humana. En medicina veterinaria no he visto como muchos fármacos asociados a esto, como tipo suplementos, pero lo principal es desinflamar, desinfectar de manera como rápida y mantener protección solar con ese paciente. Pero la realidad es que no, son pacientes que no requieren medicamento a largo plazo, sino que requieren protección solar principalmente. Gracias. Felipe Vega nos pregunta, buenas noches, doctor. ¿Hay algún horario específico del día en donde se recomiende la administración de la ciclosporina? De haber alguno, ¿cuál es el motivo? No, la realidad es que no hay. Se puede dar a la hora que sea sencillo para el propietario darlo. Es una vez al día, entonces realmente tratar de que siempre sea, o sea, que el propietario siempre sea un horario donde lo pueda estar dando de la misma manera, de manera continua. Puede ser mañana, tarde, noche, no, no pasa absolutamente ningún cambio. Ok, perfecto. Muy bien, pues creo que son todas las preguntas. No veo alguna otra pregunta. Y pues bueno, creo que realmente fue muy interesante esta charla, el uso y pues tal vez algunas desinformación o algunos mitos o miedos que a veces llegamos a tener sobre el uso de la ciclosporina. Ya, esta es una de las fotitos que les quería enseñar, ¿Ok? que me faltó. No sé por qué se borró esa parte, porque sí era como bien relevante, porque es de los efectos negativos como más importantes que tenemos con la ciclosporina, bueno, más frecuentes, que es justamente esto, que es ay, no se ve nada. Sí, ¿Sí se ve? sí, bueno, yo sí Ah, la veo. Ajá. súper. Y en Entonces, Facebook también. Sí. ah, entonces es esto que es la hiperplasia gingival, ¿vale? Este es como el efecto negativo más constante que vamos a llegar a ver del paciente con este uso crónico de ciclosporina. No es algo grave realmente, retirando la ciclosporina usualmente resuelven, y aquí ya es si es un poquito el riesgo-beneficio de por qué estamos medicando al paciente con ciclosporina, qué enfermedad estamos tratando y si vale más la pena regresar a la enfermedad o simplemente lidiar con ese tipo de efectos negativos. ¿Vale? Pero eso es lo más constante que vamos a llegar a ver y no es algo tan importante. Perfecto, muy bien, doctor. Excelente. Pues bueno, después de esto que nos ha compartido, pues bueno, vamos a proceder muy rápidamente a hacer, pues justamente la rifa que había comentado. Em, de estos accesos al Diplomado de Inmunología de la Clínica Veterinaria para Pequeñas Especies, módulo 2 que habla sobre el sistema protector felino, abordaje clínico desde su respuesta biológica. Y para esto, pues bueno, vamos a hacer unas preguntas. Primeramente, las preguntas van a ir específicamente para los médicos que están conectados aquí a través de Zoom. Em, Así es que vamos a hacer la primera pregunta y lo que les quiero comentar acerca de o lo que quiero preguntar acerca justamente de esta noche para ver quién va a ser el primer ganador. Bueno, a la respuesta número Dile. 4 que esté correcta, le vamos a dar la primera beca, ¿vale? Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el nombre del producto? eh, que ocupamos en Quirón, que justamente hoy patrocinó el evento? ¿Cómo se llama el producto? Está muy fácil, muy sencillo. Ok. El nombre completo. Les falta ahí una palabrita. Todos lo están diciendo bien, pero les falta una palabrita. Eso es para que nos vayamos aprendiendo el nombre del producto. Está fácil, está fácil. Nada más les falta una palabra. De 4 letras. Bien fácil. Eso, muy bien. Bueno, ya está muy bueno. 2, 3 y 4. Muy bien. Pues ha ganado Delma La Parra. Delma La Parra, acá estoy dejando ahorita en este momento 51, 39 más 52. Ok.
Te estoy dejando mi número de WhatsApp, Delma La Parra, para que me puedas escribir, por favor, a mi WhatsApp y te voy a pedir algunos datos para poder otorgarte la beca para este increíble diplomado que vamos a estar teniendo de enfocado hacia la parte de felinos. Muy bien, pues ahora le toca al doctor Adrián Alcántara hacer una pregunta fácil, sencilla, para todos los que están aquí eh, este, perdón, es que estaba leyendo un mensaje. Para todos los que están aquí en Zoom y vamos a hacer la primera pregunta. Me están mandando acá otra pregunta también de... Ok, ahorita hago esa pregunta. Doctor Adrián, hagamos la pregunta para los doctores que están en Zoom y después vamos a Facebook. Vale, la pregunta realmente es sencilla y es algo que tienen que saber sí o sí, y es cómo funciona la ciclosporina. Esa es súper facilísima. Hasta yo me la sé. Pero si me la dices por WhatsApp, te lo agradecería. Sí. No, pero la vemos aquí en el chat, así es que tú vas a hacer... Vamos a dar dos becas aquí. Así es que la respuesta que tú creas conveniente ya están apareciendo aquí en Zoom. No sé si las puedas ver en el chat. Sí, Ha creo que respondido. la primera que contestó bien fue Catherine Álvarez como inhibidor de la calcineurina. Ok, muy bien. Y el siguiente que contestó bien. Siguiente, Lisette Fallas, Ok, muy bien. la Pues, contestó más completa todavía. Catherine y Lisette, muchísimas felicidades. Ustedes fueron acreedoras a las otras dos becas. Yo les dije que íbamos a regalar tres en Zoom. Pues muchas felicidades. Tienen mi número para que por favor me puedan contactar y les pueda decir cómo es el proceso para poder darles el acceso al bloque número dos. Muy bien. Pues bueno, nos vamos rapidísimo porque a mí no me gusta dejar de consentir a mis queridos doctores que están en Facebook. Y ahora sí, va la pregunta para ustedes, los que están a través de Facebook. Esta pregunta es para ustedes. La respuesta número 8 que esté correcta es la respuesta a la que vamos a estar dando esta beca, ¿vale? Es muy sencilla. Recuerden que es la respuesta número 10. Y la primera pregunta que les quiero hacer es... Em, ¿Cuándo empieza nuestro siguiente diplomado nuestro siguiente bloque número 2 de No, inmunología para felinos? ¿Vale? ¿Cuándo? sí está. ¿Cuándo? Está bien difícil. Recuerden que es la respuesta número 10. Y bueno, mientras tanto, el doctor Adrián ya está pensando en su siguiente pregunta. Ya me está respondiendo por WhatsApp la respuesta. Y bien, vamos a ver cómo va. Creo que le puse pausa, está en pausa. Muy bien, respuesta, vamos a empezar a ver las respuestas en Facebook. Ok, muy bien, empezó a ver las respuestas, muy bien. Recuerden que es la respuesta número 10. Casualmente es la respuesta número 10, fíjense. No me he dado cuenta, pero ya dije mucho. Ok, tenemos uno, dos, tres respuestas correctas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, ya lo perdí. Era después de. Aquí está. No, eso está mal. Aquí no me dijo el día. Aquí está. Muy bien, tengo al ganador y el ganador o ganadora, no lo sé porque está corto, pero quiero pensar que es ganador. Es Rod MBZ. Es nuestro siguiente ganador de nuestra beca. em, Nuestra beca, estoy poniendo al ganador, listo, ya lo envié. De nuestra beca para
nuestro bloque número 2 de este diplomado de inmunología en la clínica veterinaria para pequeñas especies, específicamente el módulo para felinos. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, del 1 al 10, bueno, del 1 al 9, doctor Adrián, ¿qué número elige? El 7. El 7, muy bien. Pues el doctor Adrián va a hacer la pregunta y a la respuesta número 7 correcta va a ser la o el ganador. Muy bien. Así es que adelante, doctor, por favor, con la pregunta. Ok, pues la pregunta sería, ¿cuáles, al menos menciona dos enfermedades donde el uso de ciclosporina está reportada como primera elección de tratamiento? Ok, esa yo me la sé. Está bien fácil. Muy bien. Vamos a ver. Ahorita van a empezar a contestar. Pero bueno, me da gusto ver que están activos, que están contestando. Recuerden que todos tienen la misma oportunidad, no importa de dónde, de qué país o estado estés, tú puedes participar. Eh, mm, Me están diciendo mucho lupus. Uh, Ok, no, doctor. Acuérdense que Ah, lupus y pénfigos son más de mantenimiento que como de primera elección. uno, uno, dos. Recuerden que por lo menos deben de ser dos, ¿vale? Dos, tres respuestas correctas. Tiene que ser, sí. Cuatro, cuatro, cinco respuestas correctas. Sí. Esa es la respuesta correcta número 7. Llevamos cinco. No se desanimen. Cinco. Seis. Ok, listo, ya lo tengo. Espérame. Lo tengo que buscar. Aquí está. Listo, muy bien. Pues muchas felicidades. Ya tengo aquí a la ganadora de la última beca. Y lo estoy compartiendo con mi compañero y es Val Torres Reyes. Muchísimas felicidades. A ver si nada más me pueden decir, mientras tanto, Rod MBZ de dónde es y Val Torres Reyes de dónde es, para saber hasta dónde se fueron estas dos becas que regalamos a través de Facebook, tres a través de Zoom y pues bueno, solamente para saber justamente hasta dónde se fueron estas becas. Mientras tanto, en lo que nos escriben, pues bueno, para poder cerrar este evento el día de hoy, algo con lo que podamos cerrar, algún comentario, doctor Adrián. Ya por acá en el Zoom preguntan de si puedes enviar el número. Ok, a ver, déjame ver, ¿dónde está? No había visto. Ok, ahorita lo escribimos de nuevo, más 52. Ya me acordé, doctor, antes de que se me vaya, porque me van a linchar. A ver, espérenme, aquí tengo una pregunta que le quería hacer. Eh, ¿Dónde está? Aquí está. Dice... Gracias, doctor. La ciclosporina en uso de mantenimiento por ser a largo plazo, además de monitorear, ¿se debe suspender por algún tiempo como prevención? Mm, no, o sea, la realidad es que por eso estás monitoreando el uso de la medicación. O sea, si estás monitoreando y todo está, no hay ninguna causa por la cual médica se tenga que suspender, se mantiene el medicamento. Solamente se suspende en caso de que tengamos efectos negativos, pues que no sean tolerables con el uso de la medicación. Fuera de ahí, si el paciente lo requiere de por vida y todo está controlado sin mayor problema, se mantiene de por vida la medicación.
Pero recuerden, no es una receta de cocina, es súper individualizado por cada paciente. Hay pacientes que pueden tener efectos negativos a la primera toma y hay pacientes que pueden tener jamás nada durante toda su vida y no pasar absolutamente nada. Entonces, súper individualizada la respuesta, ¿vale? Entonces, pues no solamente monitorizar y listo, con eso es más que suficiente. Perfecto, muy bien, doctor. Pues ahora sí, ya hemos respondido, creo que todas las preguntas. Y pues bueno, no sé si nos quiera comentar algo para poder cerrar este evento. Pues muchas gracias a todos, como siempre, a todos los que se conectaron. Muchos, pues afortunadamente tengo el placer de conocerlos. Hay por ahí algunos académicos que me dieron clase en algún momento, que siempre me da mucha alegría verlos por ahí conectados, que en su momento me enseñaron a mí y ahora tengo la oportunidad de enseñarles algo de lo poquito que sé de Derma. Eh, pues muchas gracias a todos por su atención, por estar interesados en la plática. Ya saben, cualquier cosa que requieran de dermatología que podamos ayudarles, pues tienen ahí mis redes sociales y toda esta parte, pueden contactarme y pues siempre estamos para intentar hacer una mejor medicina con nuestros. Perfecto, excelente, doctor. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta charla que tuvimos el día de hoy. Y pues bueno, estas becas en Facebook se fueron a Ciudad de México y también a, ya perdí, pero si no me equivoco, creo que era Tijuana, Tijuana, Baja California, con la doctora Gloria Rodríguez. Así es que muchísimas felicidades a las dos doctoras. Se ponen en contacto, ustedes se ponen en contacto, por favor, a través de Messenger de Facebook para que mi compañero pues les pueda dar la información acerca de cómo pueden acceder a Excelente. esta diplomado, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, a mí solamente me resta, como siempre, poderles agradecer su preferencia. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y que sobre todo como cada semana, nos estemos alimentando de información para poder mejorar nuestra clínica diaria y pues también empezar a revisar qué opciones terapéuticas podemos estar ocupando para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctor Adrián, como siempre, un gusto y un placer poderte tener en nuestra plataforma. Por ahí nos vamos a estar viendo muy pronto en un evento presencial. Y pues bueno, va a ser un placer también poderte saludar. Te deseo que pasen una excelente noche y a ustedes también, doctores, que pasen una excelente noche. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Nos vemos. Chao, bye.